Ya, así se está grabando. Ah, no, perfecto. Ya entró la compañera Jocelyn. Jocelyn, ¿cómo estás? Bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco sobre qué era finanzas, cuáles eran algunos conceptos eh, puntualmente tal vez de los estados financieros, de los estados de resultados, el balance general, un poquito de los usuarios, para qué nos servía la información financiera, que habíamos hablado que era casi que en resumen para la toma de las decisiones, factores internos y externos que podrían afectar los análisis financieros que podrían tener las empresas. Eh, También vimos un poco el tema de las razones, perdón, de los análisis horizontal y vertical. Lo vimos incluso con un pequeño ejemplo que teníamos en la presentación. Y ahorita tenemos, o vamos a iniciar, y no les estoy compartiendo, vamos a iniciar con la parte de donde habíamos quedado la vez pasada, que eran las razones financieras como tal. De la clase anterior, no sé si muchachos, si tienen alguna duda. De mi parte no, profe. Perfecto. No, señor. Profe, ¿lo de las presentaciones es ahorita o es al final de la clase? Más bien les iba, cierto, les iba a decir que mejor hagámoslas ahorita. Sí, hagámoslas mejor ahorita. Teníamos, o sea, separado por los grupos. Me parece que en el grupo 1 iban a exponer la parte del BAN y la parte del tiering. Los grupos están completos, es que nos hace falta una persona. Tengo que en el grupo 1 estaba Camilo, Ignacio y Christopher, ¿cierto? Cierto, profe. Christopher creo que está fuera del país. Ok, perfecto. Bueno, si gustan inician ustedes, entonces. Listo. Entonces voy a dejar de compartirles para que ustedes lo puedan ir haciendo. Yo voy a... ¿Comparto yo o usted, Camilo? Ya estoy compartiendo. Vamos. Listo. ¿Listo? Así que, bueno, el tema que nos tocó a nosotros, ¿verdad? Camilo Brenes, Kida, que Ignacio Quiroz, que es el tema del BAM, ¿verdad? Pero que también nos había indicado que el profesor que investigáramos o habláramos ambos grupos sobre la importancia de que las finanzas que en las empresas, ¿verdad? Que era importante ese tema y además lo del tema del BAN, que entonces que tal vez para ubicarnos, bueno, ya la semana pasada estuvimos hablando de lo que era finanzas y lo que era el concepto de las finanzas, ¿verdad? Y lo que se había involucrado, que existían también de dos partes, lo que eran las finanzas personales y las que estaban involucradas, lo que era la empresa o algún tipo de corporación, que por lo tanto verlo desde esos dos ámbitos, ¿verdad? El día de hoy lo vamos a ver sobre el ámbito de la empresa o desde la finanza que corporativa. Entonces vamos a continuar con la diapositiva. Tal vez para ubicarnos dentro del tema, que primeramente indicar lo que son las finanzas corporativas o qué definición tiene sobre que la finanza corporativa sobre la empresa, ¿verdad? Entonces se nos indica que las finanzas que son aquellas finanzas que tienen algún tipo de relación con la obtención y la aplicación de los recursos de una empresa, ¿verdad? Que estrechamente relacionadas con lo que es la generación del valor empresarial y la obtención de los máximos beneficios para lo que es la compañía. Ya vamos a ver más adelante detallado. Y que además, bueno, que las finanzas corporativas son las encargadas de analizar y estudiar
las diferentes variables empresariales con el objetivo de la toma de decisiones, que este es como el punto más importante, que ya más adelante vamos a ver, que la toma de decisiones que es completamente relevante, relacionándolo con lo que son las finanzas. Podemos continuar con la diapositiva. Como objetivos de lo que son las finanzas de la empresa, que el objetivo de la finanza es maximizar los beneficios económicos dentro de una empresa y a la vez desarrollar lo que son proyectos de inversión, que además como estos objetivos del manejo de las finanzas de una empresa, podemos indicar algunos puntos que como es que maximizar ese valor económico, ¿verdad?, de la entidad, que lo que es que como un segundo punto, controlar y gestionar el riesgo financiero que se podría crear, que mantener una finanza incorrecta, ¿verdad?, o no adecuada, que además el objetivo de manejar una finanza adecuada, que sería definir la inversión en los activos de una entidad, que además como controlar los niveles de rentabilidad y de productividad de una empresa. Y en la siguiente diapositiva ya entramos directamente en el que es el tema que nos ocupa, que era identificar cuál es la importancia de las finanzas en las empresas, o que desde el punto de vista corporativo, que lo que se busca es que una buena toma de decisiones, ¿verdad? Hay que verlo desde ese punto de vista, y que esa buena toma de decisiones lo que nos va a llevar es al punto de que se dé una buena retribución hacia los accionistas de la empresa, que las fuentes de financiamiento para la empresa y sus proyectos, ¿verdad?, sean las mejores y las más adecuadas, que esa buena toma de decisiones también que nos va a definir o lograr determinar el nivel de endeudamiento en el cual puede recaer, que la optimización del flujo de efectivo, que la viabilidad de un proyecto de inversión, así como el modelo financiero que debe seguir que la empresa. Determinado que la importancia de las finanzas en la empresa, que es que el determinado adecuado para una toma de decisiones, que podemos indicar que se van a involucrar que lo que son de decisiones del financiamiento, ¿verdad? Como lo indiqué, ¿verdad? Lo que va a ser las fuentes para fondear algún tipo de inversión que se desea realizar. Al tener unas buenas finanzas se va a poder determinar si es posible algún tipo de financiamiento dentro de la misma empresa, que también que se va a lograr determinar si que las decisiones sobre los dividendos a los cuales que se puede llegar para los diferentes accionistas, ¿verdad? Cómo se va a retribuir que ese dinero por parte de la empresa a las personas accionistas o quienes que tomaron algún tipo de decisión o que implementaron algún tipo de recurso. Además, esa buena toma de decisiones que nos va a determinar cuál es el camino a seguir dentro de la empresa, que van a ser las decisiones directivas, las decisiones directivas que se van a tomar dentro de una organización o dentro de una cooperación, las cuales podrían ser que el aumento de sueldos, que la apertura de nuevas líneas de producción, o que en ese mismo sentido lo que es la adquisición de nuevos equipos de producción, ¿verdad? Entonces, que dentro de nuestra presentación fue el enfoque que le pudimos dar a lo que es la importancia de una adecuada finanzas dentro de la empresa, ¿verdad? Que se van a ver involucrados todos estos aspectos. Y con respecto al otro punto de la presentación, que era sobre que el BAN, va a continuar que mi compañero Camilo. Buenas tardes. Bueno, realmente estuvimos buscando bastante sobre lo del valor actual neto, que realmente es un indicador financiero para ver viabilidad de proyectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a decir si un proyecto
que va a durar un determinado tiempo, al final de ese periodo va a ser rentable. Mide los flujos de futuros ingresos y egresos, descuenta la inversión inicial y vemos si queda alguna ganancia. También sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. Si en algún momento tenemos que evaluar diferentes proyectos y ver en cuál proyecto o cuál modelo del mismo proyecto es el que más sirve, es también lo que podríamos hacer. De hecho, vamos a hacer un ejemplo al final basado en este punto. También es muy útil para definir lo que decíamos, la mejor opción dentro del mismo proyecto, considerando proyecciones de flujos, ingresos y egresos. Y permite al momento de vender un proyecto o negocio determinar si el precio que estamos ofreciendo en ese momento está por encima o por debajo de lo que se ganaría en caso de no vender. Entonces, ¿cómo se calcula el BAN? El BAN tiene una fórmula que en un principio me costó bastante entenderla. Sin embargo, esta fue la mejor que encontré porque digamos que venía de varias formas de calcularlo. Entonces, el valor actual neto, lo que hacemos es que ponemos como ese I0, la versión inicial, y lo ponemos negativo. ¿Por qué lo ponemos negativo? Porque como queremos saber cuál es el valor actual neto, y esa es la versión inicial, es como si fuera un egreso. Y después hacemos la sumatoria de los diferentes periodos. Entonces, donde F son los periodos, o sea, F1 sería el primer periodo y a la Fn, ¿verdad? Si tenemos un proyecto de 6 meses y vamos a evaluarlo cada mes, entonces ahí tendríamos F del primer mes, F del segundo mes. Después, 1 más K. 1 más K es K es la tasa de descuento, o la tasa de interés, dependiendo de dónde lea uno, ahí es como se dice, y se eleva a la n, que es el número de periodos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, vamos a tener la versión inicial y le vamos a ir sumando y el flujo de caja del periodo 1 dividido entre 1 más la tasa de descuento, y eso en el número de periodos. Entonces, ya ahorita vamos a hacer un ejemplo porque al principio cuesta mucho entenderlo solo con la fórmula, pero con un ejemplo es mucho más fácil. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, con un BAN mayor a 0, la inversión es totalmente rentable. Va a generar beneficios o mejores beneficios que un depósito bancario o un tipo de descuento seleccionado. Cuando es menor a 0, quiere decir que una inversión no es rentable, que no va a generar beneficios. Y una un BAN igual a 0 no ofrece ninguna ventaja sobre un depósito bancario, por ejemplo, que los cuales tienen un riesgo muy bajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener 3 proyectos. La inversión inicial de los proyectos es de 200,000, pongamos 200,000 colones. En el proyecto A se renueva al tercer mes y se espera un retorno mensual de 135,000. En el proyecto B, misma inversión inicial, pero un retorno mensual de 90,000. Y el proyecto C tiene una inversión inicial de 200,000 que se renueva en el segundo mes y en el cuarto por 220,000 y se espera un retorno mensual de 175,000. La tasa de interés es del 15% y lo vamos a evaluar por 6 meses. ¿Cómo se mide esto en las fórmulas? Entonces, primero hicimos un cálculo, hicimos una tabla con los 3 proyectos, la inversión inicial y los flujos de caja. O sea, aquí vamos a tener para el proyecto A 135,000 cada mes, pero si se acuerdan, en el mes 3 se renovaba y teníamos que poner 200,000 colones más. En el proyecto B tenemos los 200,000 iniciales, tenemos 90,000 en cada uno y no en cada mes,
pero no tenemos que renovarlo nunca. Y en el C tenemos 200,000, vamos a retornar 175,000 cada mes, sin embargo hay que renovarlo en el mes 2 y en el mes 4. Entonces, haciendo esto, lo metemos en la fórmula. ¿Qué dice la fórmula de, vamos a hacerla solo para el ejemplo, y después se va a repetir? Vamos a tener los 200,000, vamos a tener los 135,000 del periodo 1 y lo vamos a dividir entre 1 más 0,15, que es la tasa de interés, ¿verdad? Que es un 15%, y esto obviamente elevado a la 1 nos tiene que poner, pero no importa. Después hacemos para el segundo periodo exactamente lo mismo. Para el tercer periodo tenemos que descontar también a estos 135,000 los menos 200,000 de la renovación, y lo hacemos lo mismo con el mes 4, 5 y 6, y nos da un BAN de 179,401. Hacemos exactamente lo mismo para el proyecto B, que el proyecto B no tenemos que renovarlo en ningún momento, entonces todas las fórmulas son muy parecidas, nada más que aquí el periodo sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y para el proyecto C sí tendríamos que renovarlo en el periodo 2 y en el periodo 4. Entonces, teniendo estos resultados, aquí evaluamos el BAN de 179,000, de 140,000 o de 170,000. Entonces, si fuéramos a usar esta herramienta, se dice que el proyecto más rentable sería el A, porque tiene el BAN más alto. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. A mí al principio me costó un poco entenderlo, pero ya después se ve que lo que se hace es traer en el mes 1 cuánto equivale estos 135,000 al presente. En el mes 2, cuánto equivalen estos 135,000 al presente. En el mes 3, aquí lo voy a tener negativo porque voy a invertir 200,000 y voy a tener un retorno de inversión de 135,000. Y así sucesivamente con cada uno de los meses. Y eso era lo que teníamos del BAN, que es realmente cómo traigo al presente un valor del futuro de alguna ganancia o de ingresos y egresos. No sé si ¿Tienes alguna duda? No, profe, todo claro. Perfecto. Profe, yo sí tengo una duda. De esta materia que nosotros estamos viendo, el BAN y el TIR, nosotros vamos a hacer tal vez algún tipo de tarea para aplicarlo, o cómo lo vamos a trabajar. Sí, vamos a hacer una tarea. Igual yo se los voy a explicar también un poco. Es muy parecido a lo que están explicando ellos. Y entonces sí, vamos a ver como respuesta de la pregunta puntual, sí lo vamos a hacer como casos y a hacer una tarea. Son relativamente simples. Yo creo que aquí en esta parte, lo decía muy bien Camilo, cuando tenemos el VAR, tenemos que considerar que si el VAR va a ser mayor a 0, el proyecto es, digámoslo así, un primer check para saber que el proyecto va a ser rentable o no. Y esto la ventaja que nos da este valor presente o este valor actual este actual neto, es que es uno de los métodos, lo que toma en cuenta son los flujos de efectivo en función al tiempo. Entonces ustedes me pueden decir que esto lo hago para cualquier proyecto. Sí, para todos los proyectos. Hay momentos donde tal vez podemos pensar que si lo voy a hacer para un proyecto, por decirles algo, pensando en una carretera, como un tipo de ejemplo, pensando en la inversión que vamos a tener que hacer para una carretera a 40 años, ¿aplicamos el BAN? Sí lo aplicamos el BAN. ¿Por qué? Porque al final los flujos que nos va a dar posiblemente al inicio van a ser los significativos y al final no van a ser tan importantes. Entonces, es también para que lo tengamos en consideración. Y que si van a hacer un análisis de algún tipo de proyecto, que eso sea una de las herramientas. Posiblemente esto lo van a ver con bastante más amplitud y considerando otros métodos de evaluación, ya cuando vean la parte puntualmente de finanzas.
que eso me parece que está dependiendo de la carrera, dentro de del énfasis que ustedes hayan seleccionado. Pero perfecto, muchas gracias a Camilo y a Kevin. Perdón, sí, a Camilo y a Ignacio, perdón. Con gusto. Entonces iríamos con el grupo 2. Ok, voy a proyectar, profe. Ya ahí se ve la pantalla. Ok, nos confirman si el resto de los compañeros pueden ver la pantalla. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi compañero Kevin y yo les vamos a hablar sobre lo que es la tasa interna de retorno, que la conocemos como TIR. Y complementando un poquito con lo que vimos la semana pasada y lo que los compañeros explicaron en la presentación, estuvimos investigando y pues el tema de las finanzas es algo súper importante porque nos dimos cuenta que sin importar si ya el proyecto está en pie, si el proyecto ya tiene todos los pasos que deben seguir, si ya todas las áreas están involucradas, si no hay dinero, no hay nada que hacer. Entonces es casi que lo más importante que se debe considerar en un proyecto. Por otro lado, también nos dimos cuenta que en las empresas es importante que las áreas destinadas a finanzas tengan pues su proceso de presupuesto robusto. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, en las entidades financieras, tienen que tener el presupuesto destinado a lo que se va a ejecutar diariamente. Tienen que tener también un presupuesto destinado para lo que son situaciones que suceden de imprevisto y tienen que tener pues también un presupuesto asignado para lo que son las solicitudes de alta gerencia, ¿verdad? Que por A o por B sale alguna situación y si es de alta gerencia pues no hay manera de decir que no. Entonces es importante pues tomar en cuenta esos dos rubros y como lo que es antes de iniciar un proyecto, antes de fijarse en si el proceso está bien, si las áreas están bien, pues fijarse si tenemos el dinero para hacerlo, si está bien presupuestado, si nos va a alcanzar y, y todo este tema. Y por otro lado, pues también pues tener esa parte de finanzas bien robustas en las empresas. Si gusta, continúa con la siguiente filmina. Ok, partiendo de esto, es importante saber que el TIR es la tasa interna de retorno, es un indicador de la rentabilidad de un proyecto de inversión. Sirve para que los inversionistas decidan si participan o no en el proyecto. El cálculo del TIR permite comparar el valor actual de los gastos con los ingresos que se van a proyectar más adelante. Y también la TIR es la tasa de descuento con la que el valor actual neto, el VAN, se iguala a cero. Dicho de esta manera, la tasa que iguala la suma del valor actual de los gastos con la suma del valor actual de los ingresos previstos. Acá tenemos lo que es la fórmula o la manera de poder referirnos a saber si el proyecto es rentable o no. Entonces decimos que si la TIR es menor que R, se determina que el proyecto debe ser rechazado ya que no es rentable. Si la TIR es mayor a R, entonces el proyecto será viable y pues puede ser aprobado y ejecutado. Y en caso de que la TIR sea igual a cero, pues en un principio el proyecto debe ser rechazado ya que no van a haber, no va a existir un valor agregado. Tampoco van a perder, pero no se va a cumplir el objetivo que es tener ganancias. Cuanto más alto sea el TIR, pues mayor rentabilidad vamos a tener y pues esto quiere decir que el dinero invertido pues va a ir en crecimiento. Siguiente. Estos son puntos importantes que debemos considerar.
dice que realizando el cálculo de la tasa interna de rentabilidad de diferentes proyectos se facilita la toma de decisiones sobre la inversión a realizar. De forma simple, podríamos definir el TIR como el porcentaje de ingresos o pérdidas que se obtienen como consecuencia de una inversión. Este concepto financiero se puede comparar con la tasa mínima aceptable para realizar una inversión, que sería la tasa de rentabilidad libre de riesgo, o con el tipo de interés que se aplicará a la financiación de un proyecto. En el primer caso, pues la TIR supera la tasa de rentabilidad libre de riesgo o el costo de oportunidad, y si se realiza la inversión, en caso contrario, se rechazaría. Esto relacionado a la explicación del cuadrito anterior. En el segundo caso, la TIR que es superior al tipo de interés de la financiación del proyecto, pues en este caso la tasa interna de retorno sería la tasa de interés máxima a la que la empresa o inversor se puede endeudar para no perder el dinero con la inversión. Ok, entonces nos dice también que en el caso de que para realizar el proyecto se necesite financiamiento, tendríamos que comparar el TIR con el con el coste del dinero, que se podría denominar como K. En este caso, la rentabilidad neta del proyecto sería la diferencia entre la TIR y el coste del préstamo, que sería TIR menos K. Si TIR es mayor que K, el proyecto se acepta. La rentabilidad supera el coste del capital que nos ha sido prestado. Si TIR es menor que K, el proyecto se rechazaría, ya que no sería rentable y no cubriría el costo del préstamo. Y si TIR es igual a K, se tendrían que valorar otros factores, ya que ni se gana ni se pierde. Entonces habría que ver, ¿verdad? Si es rentable por otro tipo de beneficios. Si nos encontramos ante la opción de valorar dos proyectos excluyentes, en principio la opción más recomendable es la que tenga una TIR más elevada, aunque también hay que considerar el riesgo, la duración y la inversión inicial de los proyectos. Nosotros también, pues, traíamos la formulita, ¿verdad? La vimos, pero sí pensamos que, al menos para los compañeros del grupo, ¿verdad? Que no todos somos como financieros, era mejor tal vez un ejemplo un poco más visual, ¿verdad? Y nos encontramos un video que lo explica bastante simple. Entonces lo voy a correr, me dicen nada más si no lo escuchan, ¿verdad? Y si no lo dejamos correr. La tasa interna de retorno, más conocida como TIR, es la tasa de descuento con la que el valor actual neto o VAN de tu inversión queda igual a cero. Y en la vida real nos sirve para comparar una alternativa de inversión con otra. Supongamos que tienes $1000 y estás pensando invertirlo en una panadería o una frutería. Tu inversión inicial para ambos es de $1000. En caso de la panadería, se estiman unos ingresos de $300 para el año 1 y $1000 para el año 2. En el caso de la frutería, se estiman unos ingresos de $600 para el año 1 y $600 también para el año 2. El flujo de efectivo sería algo así. A simple vista, notamos que la panadería nos generará un mayor ingreso, ya que sumando los ingresos del año 1 y del año 2, tenemos un total de $1300, mientras que la frutería generará solo $1200. Pero como habíamos visto en el video sobre el valor actual neto o VAN, ya sabes que con solo estos datos no podemos decir que la panadería es más rentable que la frutería. Para analizar su rentabilidad, vamos a utilizar la TIR junto con el VAN, utilizando la siguiente fórmula. VAN de la panadería es igual a menos 1000 de la inversión inicial más 300 del ingreso del año 1 sobre 1 más I más 1000 del ingreso del año 2 sobre 1 más I al cuadrado. El VAN de la frutería es igual a menos 1000, inversión inicial, más 600, ingreso año 1, sobre 1 más I, más 600 también para el año 2, sobre 1 más I al cuadrado. Como dijimos al comienzo del video,
La TIR es la tasa de descuento con la que el VAN queda igual a 0. Entonces, si reemplazamos la I de tasa de descuento por la TIR, nos quedará así. Para resolver estas ecuaciones es muy simple. Primero, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 más TIR al cuadrado para simplificarlo, ya que toda multiplicación que se realice en ambos lados de la ecuación son neutros. Nos quedaría algo así. De aquí simplemente despejamos 1 más TIR. La TIR de la panadería es igual a 0,16 o 16%. La TIR de la frutería es igual a 0,13 o 13%. Con esto tenemos que la TIR de la panadería es 3% mayor que la TIR de la frutería y por ende te conviene más invertir en la panadería que en la frutería. Una mayor TIR lógicamente significa mayor rentabilidad. En este caso, los $1000 de la inversión inicial eran tu capital propio. En caso de que los $1000 fuesen obtenidos por un préstamo bancario, gracias a la TIR, podemos saber que si la tasa del interés del préstamo fuese de 15%, por ejemplo, la panadería que tiene una TIR mayor será rentable, mientras que la frutería que tiene una TIR menor que 15% no sería rentable. Esto es la TIR, cómo se calcula y cómo se utiliza. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. La tasa interna. Entonces, pues, como lo veíamos, es sumamente importante, ¿verdad? Es una herramienta que nos permite, más que todo, ¿verdad?, a tomar decisiones, decisiones inteligentes sobre lo que estamos invirtiendo y sobre lo que queremos capitalizar, ¿verdad? O no ceder a nivel de intereses. Esto, pues, funciona tanto para empresas ya conformadas, ¿verdad? O en caso que, como lo vimos en el video también, quisiéramos poner algún tipo de negocio. Y eso era lo que traíamos. Perfecto. ¿Alguna duda, muchachos? Con la TIR es importante, como ya lo explicaron, la TIR lo que nos va a dar es una tasa de interés o un porcentaje. Este porcentaje nos va a servir para llevar el BAN a cero. Por eso es que son estos términos regularmente van ligados uno con otro. Sí, y ahí es la parte que ellos también en el video lo explicaron y también lo mencionaron en la presentación. Si vamos a utilizar financiamiento, sea bancario, internamente en la empresa deberíamos conseguir o deberíamos determinar cuál es el rendimiento que queremos obtener. Tal vez aquí les iba a preguntar, vimos, y tal vez ya uniendo los dos conceptos del BAN y el TIR, vimos que cuando el BAN va a ser mayor a cero, el proyecto es rentable. Cuando es menor a cero, el proyecto no va a ser rentable y de entrada lo podríamos desechar. Pero cuando el BAN es igual a cero, no vamos a ganar y no vamos a perder en teoría. ¿Se les ocurre algún caso que puede pasar sí, algún ejemplo, algún caso que hayan visto que crean que puede adaptarse por una empresa para hacer esto? Yo aquí a veces lo vemos, no es la lógica y no es la idea, ¿verdad? Pero esto en algunas empresas, en algunos casos, lo pueden tomar en consideración si van a hacer algún tipo de proyecto social. Entonces, el impacto que tal vez se va a tener dentro de la comunidad va a ser más importante que tener una utilidad, tal vez no muy grande, pero, o tal vez decir, como decimos, quedamos tablas o quedamos con el punto de equilibrio. Entonces, en algunos casos, no es porque nos dé cero, donde no vamos a tener ganancias y pérdidas,
que realmente ya por eso lo vamos a descartar. También hay que considerar otros factores. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta posteriormente. Profe, ahí se refiere como tal vez a un tema, no sé, de responsabilidad social empresarial o Correcto. que a nivel de comunicación nos va a generar muchísimo retorno, ¿verdad? Pero a nivel financiero no va a tener de repente ingresos o vamos a estar en positivo. Claro, claro. De hecho, por eso es la parte que es importante, que no el 100%, yo soy contador, ¿verdad? Pero también cuando vemos la parte, no el 100% de las inversiones tienen que generarnos directamente efectivo o nos tienen que generar ingresos. Ese impacto que puede tener o ese análisis que puede tener el nivel social de comunicación, de mercadeo, puede ser bastante más grande de lo que nos vaya a generar. Incluso, Ahí, bueno, ya que usted lo pone de esa forma, entonces sí, sí se me vienen a la cabeza pues algunos ejemplos donde se hubiera podido utilizar, ¿verdad? Esta fórmula. No sé, me voy al caso, yo trabajo en marketing, ¿verdad? Y de repente la competencia sacó un producto y necesitamos llevar a cabo una estrategia defensiva, por así decirlo. Esto obviamente nos reduce, ¿verdad? La utilidad de este producto, ¿verdad? Que necesitamos fortalecer, pero no, nos hace ganar en posicionamiento. Entonces, de repente ahí podría haberse hecho esta fórmula. sí, sí, muchas veces esta información o regularmente esta información del BAN y del TIR, incluso otro tipo de indicadores, se los va a dar la gente de los departamentos financieros. Y los departamentos financieros que van a buscar una utilidad regularmente. Igual que tal vez los contadores y los financieros vamos a siempre buscar una utilidad. Pero si lo vemos ya posiblemente en áreas o en empresas bastante más maduras, por ejemplo, Jocelyn, que me parece que nos había indicado que trabajaba en el BAC, ya en estos posiblemente tienen un departamento donde van a decir, ok, ya vienen, ya es quien podría ser hasta un indicador aparte que ellos pueden manejarlo. Entonces, también para que lo tengamos por ahí. Profe, también ahorita viéndolo así, se me ocurre porque muchas veces, aunque en la empresa donde yo trabajo no veo los números finales, digamos, de una propuesta, pero a mí a veces cuando, por ejemplo, tenemos un cliente de muchos años y entró competencia y en un proyecto tal vez que no es tan grande, un proyecto mediano, dicen, este es el punto donde no podemos ofrecer menos, porque si ofrecemos menos es pérdidas, pero preferimos no ganar con tal de que ningún otro cliente pueda meter producto, ningún otro proveedor pueda meter producto ahí. Entonces, está determinado ese punto donde la ganancia es cero, por ejemplo, pero mantenemos nuestro market share con ese cliente determinado. Sí, 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 claro. Ahí es cuando vienen las decisiones y esas son más de mercadeo, ¿verdad? Que son muy importantes. Aquí ¿qué estamos haciendo? Incluso de forma directa o indirecta, fidelizando al cliente. Entonces también esos son aspectos importantes que tenemos que ir considerando. Eso es un muy buen ejemplo, Camilo. Sí, profe, y de hecho ahí, como usted lo dice, nosotros en marketing nos toca muchísimo a veces defender posiciones donde hay pérdida, pero que generan otro tipo de beneficios. Y igualmente también a veces los financieros nos agarran y nos dicen, o sea, justifíqueme bien esto, ¿verdad? Porque y ahí es donde uno tiene que llegar a pelearse, ¿verdad? Y mostrar todos los beneficios que va a generar. Claro, claro. De hecho, a mí me pasa porque yo les comentaba, yo trabajo la mayor parte del tiempo en auditoría. Entonces, incluso cuando yo llegaba con la parte de mercadeo, muchas veces era, tal vez a los community managers, yo les decía, pero, ¿y usted por qué están haciendo esto? ¿Cuál es la utilidad? ¿Realmente nos está generando algo? No, nos está generando un posicionamiento. Y entonces, bueno, ahí es tal vez la parte oculta que yo regularmente no tengo acceso, que no veo. Entonces, cuando me enseñan la cantidad de visitas, las horas a las que la gente se conecta, el tiempo que utilizan, todo el monitoreo que incluso le dan a la competencia y copiando, bueno, no copiándole, pero tratando de mejorar lo que la competencia puso primero, también viene una parte que es muy dinámica. Y eso también meterse y decir, vamos a ver esto,
solo desde la parte financiera, pasaron días, ¿verdad? Claro, claro. Igual también un ejemplo de eso, profe, yo siempre me gusta hablar de eso. En McDonald's, por ejemplo, uno lo ve y uno no anda 500 metros sin que vea una valla de McDonald's o un MUPI en una parada de bus o lo que sea. Y uno pensaría, wow, ¿cuánto dinero se gastan estas personas a nivel publicitario y por qué lo siguen haciendo? Porque con tremenda inversión, ¿verdad? Probablemente la liquidez fuera mayor si no se hiciera. Pero todo esto al final genera otro tipo de beneficios, ¿verdad? Genera flujo en las tiendas, en los puntos de venta, compra de un determinado producto y por ahí se ven otros beneficios que no son directamente asociados a una inversión. Claro. Ayer estaba hablando, es que también la parte de marketing a veces es, bueno, a mí me parece muy interesante en algunas cosas. Ayer estaba viendo cuando viene el repechaje, se gana el partido, todo el mundo a la fuente de la hispanidad y hay una valla enorme por donde está el Music, el salón de patines, pero gigantesca la valla. No sé qué decía, algo con la L. Entonces, a mí que me llama primero el color amarillo, se ve por todo lado, ¿verdad? Pero también ese tipo de cosas nos va metiendo y nos va metiendo y nos va metiendo y uno dice, bueno, aquí está EPA y se está metiendo con nosotros o lo estamos metiendo o se nos está metiendo en la cabeza una empresa venezolana, ¿verdad? Entonces también todo ese tipo de cosas van sumando muchísimo. Pero perfecto, muchachos. La semana pasada, yo creo que lo hemos tocado así rápidamente y creo que también lo mencionaron ustedes en el primer grupo. En el grupo 2, en el TIR, no mencionaron la importancia de las finanzas, ¿verdad? Pero también era como ya lo habíamos mencionado la semana pasada y casi que lo vamos a ir haciendo como un resumen de que la información o la información que nos tienen que generar es para la toma de decisiones, para saber si necesitamos financiamiento, si necesitamos algún tipo de inversión por parte de nosotros. También vimos información que podrían necesitar las partes relacionadas o la junta directiva o los que son los tomadores de las decisiones, los factores internos y externos que podemos tener en las empresas. Yo creo que aquí hay un factor externo que ahora tenemos que contemplar todos, bueno, pongamos dos para decir solo un par. Tipo de cambio que está por las nubes, ¿verdad? Y otro tema del precio de gasolina, eso nos aumenta mucho costos. Y cuando hablamos también de otros factores internos son de todos estos temas de procesos, de clientes, de fidelizarlos, de saber cuáles son los proveedores claves, todo este tipo de cosas van siendo parte de los análisis que vamos a hacer. Me parece que también hemos hablado un poco de los estados financieros. Ahí hemos visto los análisis, el análisis vertical, el análisis horizontal. De esto yo les tengo una práctica, pero más bien decía comentar al final de la clase, pero ya que estamos en esto, hoy vamos a ver la parte de las razones financieras. La idea es que podamos terminar la presentación hoy. Yo les tengo una práctica, pero les iba a comentar que yo creo que la próxima semana, más bien no creo, la próxima semana tengo comité de auditoría, entonces decirles que me voy a poder conectar justo a las 6:30, no quiero mentirles y no quiero que me estén esperando, ¿verdad? Entonces, les tengo dos opciones. La primera es que veamos si podemos reprogramar para otro día que casi que podría ser viernes o sábado. Sé que son días complicados, o tal vez un día en la tarde, no sé cómo están. Eso como opción 1 y como opción 2, yo les puedo, si no nos da chance de ver este análisis horizontal y vertical de las razones financieras, con el ejemplo, se los envío y lo hacemos como un tipo tarea y lo revisamos, lo revisaríamos luego. No sé qué prefieren o cómo lo ven. Opción 2, creo, profe. Bueno, yo. Ok.
Yo creo que yo prefiero reponer. Ok. Sí. Sí, profe, yo también prefiero reponer. Ok. Bueno, yo creo que en esto realmente me parece que, bueno, les agradezco también porque yo sí prefiero que veamos la clase. Entonces, ¿les queda bien para hacerlo viernes o algún día en la tarde? Casi que cualquier día en la tarde menos lunes, me parece. Yo puedo de lunes a jueves después de las 4 y viernes después de las 3. Ok. A mí Profe. me serviría el viernes en este mismo horario que recibimos la clase. Sí, a mí también. O le iba a preguntar, profe, que el sábado a qué hora sería. Eh, O sábado yo podría también, cualquier hora. Sábados creo que sí sería en mi caso por lo menos en la tarde. Sería por lo menos tal vez de 1 a 3. Sé que les corto un montón, pero si lo podemos hacer viernes, a mí me queda bien. Si no, puede ser sábado, tal vez de 1 a 3 o de 2 a 4 como ustedes lo vean mejor. Sábado casi que cualquier hora en la tarde. No, yo creo que entonces viernes, profe, porque si no, sí nos corta ahí mucho el sábado. Si Ok. fuera en la mañana es como mejor, porque no se programa y luego sigue con el sábado normal. Pero no sé, como quieran los compañeros. Más bien, entonces hagámoslo así. Viernes hasta ahora, próximo, el viernes, este viernes no, sino el siguiente, hasta ahora, y si pueden levantar tal vez la mano o como en las reacciones, creo que son. De 6:30 a 8, profe. De 6:30 a 8, sí. Ok. Profe, viernes 24. Viernes 24, sí, viernes 24, correcto. Ok. Entonces tengo a Kevin. Ok. Solo Kevin le sirve esa hora. ¿Cómo, perdón? Solo a Kevin le sirve a las 6 el viernes. Bueno, Kevin Ignacio. Y yo también. Ok. Entonces, sí, intentemos. Profe, yo no estoy seguro de que pueda el viernes, pero intentaré conectarme por lo menos con el teléfono, porque los viernes es que voy manejando de vuelta. Entonces, puedo ir manejando y escuchando la clase. Perfecto, perfecto, perfecto. Igual la idea es que aquí lo que estamos llevando es una parte como muy, tal vez muy teórica, y la idea es que ya empecemos a ver un poco más de numeritos, ¿verdad? Igual, como les decía, les tengo un ejemplo que podemos ver incluso haciendo y matamos el análisis horizontal y vertical y las relaciones financieras con un caso que les traigo. Y perfecto, no, más bien les agradezco mucho por la apertura y entonces quedamos para el jueves, perdón, para el viernes 24 en este horario, de 6:30. Perfecto, muchas gracias. Es que realmente en el comité pensé que íbamos a hacer la exposición de este informe que se me complicó la semana, más bien en el mes de junio. Entonces por eso fue que se me complicó. Vamos a ver. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Y ahora sí, entrando a las razones financieras. Pero no ha proyectado la presentación. Ahora proyecta, bueno, perdón. O sea, está como por fuera. Sí, listo, tienes razón. Las razones financieras, ya entramos en la parte de las razones financieras. La semana pasada hemos hablado un poquito del análisis horizontal y vertical, y para esto regularmente vamos a usar el balance general y el estado de resultados, que también los vimos con unos ejemplos la vez pasada, bueno, con la presentación la vez pasada.
Ok, aquí decimos que en las razones financieras tenemos 4. Tenemos las de liquidez, las de actividad, de endeudamiento y las de rentabilidad. Son índices que relacionan dos partidas. Aquí, como les mencionaba, es dos partidas de los balances, del balance general o del estado de resultados, con alguna lógica para medir aspectos en la empresa y compararlos, ya sea con un año con otro o incluso con el mercado. Aquí tenemos, dentro de las razones financieras, tenemos la razón, bueno, la razón financiera es la relación matemática entre dos partidas de los estados financieros. Aquí tenemos estándares de comparación. Aquí como lo hacemos de un año con otro, entonces estamos hablando de temas de tiempo, ¿verdad? Y aquí también nos sirve para compararnos cuando es fácil conseguir la información, ¿verdad? A veces no está fácil conseguir la información, compararnos con otras empresas de la industria. Si lo vemos por ejemplo, en una empresa que es supervisada, ya sea por su jefe, por su PEN, por su GEVALVO, incluso por la Contraloría, conseguir información es realmente relativamente sencillo porque la tienen que estar publicando constantemente. Incluso si las empresas emiten acciones como, por ejemplo, en Costa Rica, la cervecería, la Nación, también tienen que estar emitiendo los estados financieros. Aquí, como les decía, vamos a tener 4 tipos de razones financieras, que son las de liquidez, las de la actividad, las de rentabilidad y las del valor de mercado. Aquí vamos a intentar explicar qué es la relación y qué más o menos van significando cada una. Hay algunas que nos van a dar un porcentaje, uno nos van a dar un número exacto, tal vez un número entero o incluso con decimales, y otros nos pueden dar hasta un porcentaje, pero la idea es que vayamos viendo cuáles son los tipos. Entonces, en las razones de liquidez, miden la habilidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. Aquí para esto vamos a tomar mucho la parte de los activos y los pasivos. Las razones de la actividad miden la eficacia de la empresa en la administración de sus activos y pasivos. Las de endeudamiento miden qué tan grandes son los pasivos totales con respecto a los activos y el capital contable. Y las razones de rentabilidad miden el éxito de la empresa en un periodo determinado desde un punto de vista financiero. Veámoslo así, aquí vamos a tener algunos datos. Cuando hablamos de la razón circulante, vamos a decir que es el activo circulante, que el activo circulante, ya habíamos hablado en la clase pasada, que incluye el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, las inversiones a corto plazo, las cuentas por cobrar a corto plazo, contra el pasivo a corto plazo también, que aquí vamos a tener posiblemente pagos a proveedores, pagos a clientes, pagos a Hacienda, con impuestos, con cosas así, que van siendo a corto plazo. Entonces aquí vamos a decir que la lectura sería que la empresa dispone de cierta cantidad de activos circulantes por cada dólar del pasivo. Aquí lo que seríamos es una división de cuánto sería un monto con respecto al otro. Ahora aquí lo dice. Significa las veces que el activo circulante podría cubrir nuestros pasivos. Si lo vemos tal vez de una forma simple, si vamos a decir que nuestro total de activos son 100 colones y tenemos que, perdón, activos circulantes son 100 colones y nuestro total de pasivos son 20, nada más dividimos los 100 entre los 20 y ese 5 que nos va a dar de resultado es la cantidad de veces que yo con mis activos, o yo, la empresa, con mis activos, puedo estar pagando mis deudas a corto plazo. Y la aplicación es para medir la liquidez de la empresa con su capacidad de pago a corto plazo. Aquí tenemos la prueba de ácido, porque nosotros les dije en la prueba, en la anterior, que es la razón circulante, es el activo circulante entre el pasivo circulante. Aquí es el activo circulante menos el inventario entre el pasivo circulante.
aquí ustedes me pueden decir, pero ¿por qué el activo, por qué estamos quitando el inventario? No sé si tienen alguna idea por qué en estos casos quitamos el inventario, aunque sea parte de los activos circulantes. Ok, veámoslo así. Cuando hablamos de los inventarios o cuando hablamos de los pasivos circulantes, en teoría son cosas que voy a hacerlas líquidas o que ya tengo el efectivo o las voy a hacer líquidas en corto tiempo. Entonces, por eso es que aquí decimos que podemos tener efectivo, podemos tener inversiones, podemos un CDP, por ejemplo, podemos tener cuentas por cobrar que en teoría nos las van a pagar de forma rápida, pero los inventarios podríamos tener la posibilidad de que el inventario se nos quede obsoleto. O que si es una empresa de producción, que el inventario incluso se nos venza, se nos pudra, nos pase cualquier cosa. Entonces, por eso es que estamos quitando esta parte de los inventarios para no tomarlo dentro de los activos circulantes. Entonces, lo que significa es que la empresa representa la cantidad de veces que el activo circulante más líquido, por eso decimos que son cuentas por cobrar, efectivo, inversiones, cubre el pasivo a corto plazo. Y se mide también para medir la liquidez de los activos y las obligaciones a corto plazo. No sé si me expliqué bien en este concepto. ¿Podría repetirlo, profe? Ok, veámoslo así. Si tenemos, cuando hablamos del activo circulante, estamos hablando de lo que voy a conseguir rápidamente de dinero. Más, veámoslo aquí si lo podemos. Creo que tengo unos estados financieros por aquí. Vamos a ver si se los puedo poner. El inventario que siempre forma parte del activo circulante, Correcto. El inventario siempre va a formar parte del activo circulante. pero para esa fórmula habría que quitar el inventario, ¿es así? Habría que quitar el inventario porque no es un activo que sea tan líquido. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr venderlo y no sabemos si el activo lo vamos a poder vender. No sé, les voy a poner un ejemplo y espero que se acuerden o que los hayan visto por lo menos. No sé si en algún momento se acuerdan de los Walkman. No, profe, eso es muy... No, mentira. Obvio sí. Sí, Pero de profe, yo me Wallman, acuerdo. Y De los Walkman sí, o yo de los sí, Discman. El sí, que se sí. le ponía el casetillo era el Watman, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Así de viejo está uno, ¿verdad? Ay, profe, a mí me toca, paréntesis, a mí me toca en las empresas, ¿verdad? Cuando llegan chiquillos, joven, uno habla de esto y no saben qué es, ni qué es un VHS, ni nada, y yo como ya, ahora sí estoy viejo. Claro, claro. Claro. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pudo haber pasado en algún momento en alguna empresa? No sé, creo que era en Sony. Bueno, había un montón de marcas, pero digamos Sony. Tenían en sus activos sus ingresos, tenían posiblemente, bueno, su efectivo, su dinero, tenían tal vez inversiones en otras empresas o inversiones en los bancos, podían tener cuentas por cobrar para clientes o para empresas grandes, no sé, en ese momento tal vez no estaba, pero Amazon o eBay o no sé, Best Buy, que son pensando tal vez en ese tipo de empresas, y tenían el inventario. Cuando se dieron cuenta en algún momento, seguían con el Walkman, metiendo el casetito, ¿verdad? Y en un momento llegó el Discman, que era meterle el disco. Ahí todo, qué pasaba con el cassette? Uno con un lápiz le estaba dando vuelta para poder escuchar la música, ¿verdad? O si se enrollaba o tenía que darle vuelta. ¿Qué es lo que pasaba con el Discman? Pues cambiaba uno de una canción, no tenía que devolverse. Para devolverse a la canción era mucho más rápido todo. Entonces ahí, ese inventario
posiblemente ya era más obsoleto o llega a ser un inventario obsoleto que posiblemente la empresa o lo iba a tener que vender mucho más barato para poder liberarse de él, o lo iba a dejar dentro de dentro de su bodega y le iba a perder la plata. Por eso decimos que el inventario no es un activo, sí, es parte de los activos circulantes, pero no es tan líquido. No sé si ya con esto me expliqué mejor. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Aquí venimos también con la parte de la rotación de los inventarios. Aquí vamos a decir que la fórmula es el costo de ventas entre el promedio del inventario. Entonces, las ventas netas contra el promedio del inventario. Igual aquí vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo de cosas para que vaya quedando más claro. Y aquí lo que vamos a ver y lo que queremos saber que es con esta fórmula es qué tan rápido la empresa puede efectuar sus ventas. Aquí lo que vamos a ver es también el periodo promedio de inventario, que son 360. Vamos a ver, esto tal vez es importante porque lo van a ver cuando ya vean temas más profundos, cuando ya vean tal vez incluso estados financieros proyectados en la parte de finanzas. Financieramente usamos días de 300, usamos un año de 360 días. Esto básicamente lo que hacemos como concepto es que cada mes tiene 30 días. Entonces, lo analizamos de esta forma. Y esto lo dimos entre la rotación del inventario. ¿Qué es esta ventaja o qué es lo interesante que nos va a dar esto? Es que nos va a dar un dato que es muy llamativo, que es muy vacilo, le digo yo. Nos va a decir cuántos días tardamos nosotros en vender el inventario. Entonces indica el periodo promedio que requiere la empresa para realizar sus ventas. Entonces, ¿qué vamos a medir aquí? La efectividad o la rapidez de la empresa para poder vender. Tenemos también la rotación de las cuentas por cobrar, que serían las ventas a crédito, ¿verdad? Más el inventario. Más el IVA. Entre la cuenta por cobrar promedio. Aquí aquí lo que vamos a saber es el número de veces que se cumple un ciclo y cuántas veces se cobran las cuentas por cobrar según el promedio de la empresa. Yo sé que esto realmente va sonando muy teórico y es como cuando ustedes estaban haciendo la presentación del BAN y del TIR. Aquí lo que vamos a ir como algunos conceptos, pero realmente la parte donde va quedando más o donde va a quedar más clara es en los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, por esa parte, si les estoy hablando en chino, sí es normal, realmente. En esto también estamos hablando del periodo promedio de crédito. Aquí vamos a saber cuántos días también duramos en cobrar. Entonces vamos a cobrar los 360 de los 360 para que consideremos el año y vamos a ver la rotación de las cuentas por cobrar. Entonces aquí vamos a saber cuántos días estoy tardando en cobrar y aquí lo que queremos medir es la efectividad o la rapidez del cobro. En la rotación de los activos fijos. Ya casi que en las razones anteriores estábamos hablando mucho de activos circulantes, pero en estos vamos a hablar un poco más de ahora sí de activos fijos. Los activos fijos, y lo habíamos hablado la clase pasada, estamos hablando de los activos que no son líquidos. O sea, vamos a hablar de los vehículos, de los edificios, de terrenos, vamos a hablar de maquinarias, todo este tipo de cosas. Y esto lo que nos va a ayudar nos va a dar el número de veces que
que se han obtenido ingresos equivalentes a la inversión en activos fijos. Nos va a decir el número de veces que se ha vendido la inversión en activos fijos. Y aquí lo que nos va a medir es la eficiencia en la producción. Tenemos las ventas netas, perdón, la de activos totales, que vamos a agarrar las ventas netas de la empresa entre el promedio de los activos totales. Entonces aquí vamos a medir la cantidad de veces que se han obtenido ingresos equivalentes a la inversión de los activos. Eso es una medida de productividad que mide la administración de los activos de las empresas. Entonces aquí nos va a decir vamos a ver, aquí lo que nos va a decir, considerando el total de los activos, el activo fijo, bueno, el activo circulante y no circulante, que vendría siendo el no circulante, el fijo, y qué tan eficientes estamos haciendo, qué estamos haciendo con esos activos para medir nuestras ventas. Aquí vamos con todo lo que estamos haciendo. En la primera parte estamos analizando la parte de activos y la parte de ingresos. Entonces aquí tenemos las razones de endeudamiento. Aquí vamos a irnos a la parte, digámoslo así, contraria. ¿Qué estamos hablando con los pasivos? Nosotros tenemos dos tipos de pasivos. Vamos a tener el pasivo circulante y el pasivo no circulante. El pasivo circulante, vamos a hablar de cuentas por pagar a corto plazo. Contablemente, me parece que eso lo había dicho la clase pasada. Contablemente, vamos a hablar de que los pasivos a corto plazo van a ser pasivos que se van a pagar en un año o en menos. Y esto es el pasivo total contra el activo total. Aquí lo que vamos a determinar es, y va a ser un término porcentual, vamos a determinar la importancia que tienen los acreedores para la empresa. Aquí tal vez es importante que nosotros veamos, tal vez, bueno, la parte de endeudamiento o la parte de quién estamos dependiendo. Y también son, tal vez aquí voy a hacerles un pequeño paréntesis. Cuando hacemos un análisis o este tipo de análisis en las empresas, debemos determinar quiénes son nuestros proveedores, digámoslo así, claves, y quiénes son quiénes son las empresas o quiénes son los que nos dan nuestros ingresos más relevantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar la liquidez. Yo se los voy a poner tal vez como un ejemplo que me pasó en una empresa donde yo trabajaba. Yo trabajaba en auditoría externa. Y teníamos la auditoría de la caja. La auditoría de la caja para la firma representaba, no sé si estoy mal con el dato, pero rondaba anualmente 100 millones de colones. Era de casi que un 70% de los ingresos que se tenían, o por lo menos los ingresos de cada año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o qué pensarían ustedes que va a pasar si nosotros perdemos esa empresa? Si perdemos ese cliente. Pues no entra plata. O sea, no. Sí, perdemos el 70% de los ingresos, pero eso casi nos va a implicar es hacer recortes. Sí. Sí, la quiebra prácticamente. Casi que, exactamente, casi es un tema de quiebra. Entonces, por eso que esto se los menciono, para que ustedes tal vez dentro de las empresas, incluso ustedes que son de mercadeo, puedan identificar cuáles son esos proveedores o cuáles son esos clientes que son claves, porque ustedes deben tener clientes que facturan un montón. Hay otros que son un poco más pequeños que nos ayudan, ¿verdad? Generalmente cualquier ingreso nos va ayudando en las empresas, pero también para que lo tomemos en consideración. Eso es una pequeña pausa y digamos así, un pequeñísimo análisis de riesgos que podemos hacer.
Profe, de hecho, bueno, a mí me ha tocado trabajar, ¿verdad? Con un tipo de medida, ¿verdad? Que se le llama el 80-20. Y, y eso, y es como una relación inversa, ¿verdad? Porque es el 20% de los clientes que nos generan el 80% de las ganancias, versus el 20% versus el otro 80% de los clientes que, como usted dice, son los más pequeños, pero que solamente generan el 20%. O sea, sí nos ha tocado verlo así. Claro, claro, porque ahí vamos a ir directamente o indirectamente, estamos haciendo un análisis de riesgos pensando que si se nos van clientes pequeños, digámoslo así, nos va a afectar, sí, nos puede afectar, o con un cliente grande nos va a afectar, pero todos los demás nos tienen que ayudar a compensar. Entonces, Exacto. perfecto, perfecto. No, eso es importante que lo vayamos también considerando. Aquí que vamos a determinar la importancia de los acreedores. Con esta razón. La rotación, aquí vamos a hablar de la rotación de las cuentas por pagar. Aquí, como les decía, ya en estas partes vamos a analizar más activos, perdón, más pasivos y que son las partes que en esta parte nos van a significar más. Aquí vamos a determinar el número de veces que se han creado cuentas por pagar promedio en un periodo que se refiere a las compras en crédito. ¿Y qué nos va a medir? La rapidez con la que se han creado las cuentas por pagar. ¿Qué es lo que quieren todas las empresas? Sí, ¿qué es lo que se quieren las empresas? Que nos paguen rápido y nosotros pagar a plazo y sin intereses, ¿verdad? Entonces, también eso es un tema que deberíamos tener claro. La semana pasada, por cierto, se me acordé hace un par de días, la semana pasada, esto también es una parte importante. Sí, nosotros queremos que todo el mundo nos pague rápido, pero también, y queremos pagar, como decimos, pateando el balde, ¿verdad? Eso también es importante y es normal que se quiera así y hacerlo en todas las empresas para esos recursos seguirlos invirtiendo y no tenerlos ociosos, pero también es importante que en algún momento hagamos un análisis de los calces de plazos. ¿Qué quiero decir con los calces de plazos? Que deberíamos tener compensado o deberíamos tener montos muy similares entre lo que yo voy a cobrar. Por ejemplo, si yo voy si doy un crédito, una venta a crédito, yo voy a esperar que me la paguen en un mes. Pero si yo voy a hacer una compra y me la van a dar a 3 meses, yo debo estar seguro que cuando pasen esos 3 meses voy a tener la disponibilidad suficiente, la cantidad de dinero suficiente para poder saldar la deuda. Entonces, también eso es un tema que deberíamos considerar más con los calces de plazos. Aquí, otro de los puntos es el promedio de pago, el periodo promedio de pago. Aquí lo que vamos a determinar es la cantidad de días que duramos pagando. Eso es lo que les estaba, bueno, casi que indicando en el punto anterior. La cantidad de días que estamos pagándole a los proveedores. Y es importante que hagamos ese análisis. ¿Estamos pagando muy rápido o nos están pagando incluso muy rápido o nos están pagando muy lento? También es importante que lo podamos hacer. Esto sí es un poco más difícil cuando lo queremos hacer con una comparación de mercado, porque podemos encontrar bases generales, pero si queremos, no sé, voy a ponerles tal vez un caso. Si quiero comparar Pequeño Mundo con el Rey, que son, digamos, relativamente parecidos, conseguir esa información va a ser posiblemente muy difícil porque son empresas, sociedades anónimas separadas y es muy difícil que lo podamos hacer. Ya diferente podría ser que haya una empresa que se haya hecho un análisis de Pequeño Mundo, del Rey, de Choppers y de no sé cuáles más hay. Hiperdiego, creo que hay otras ahí. Entonces, tal vez ahí lo que vamos a encontrar son datos generales, que es lo que nosotros vamos a usar para compararnos cómo estamos nosotros con respecto a
a la industria o a la competencia. Y aquí, como les decía, lo que nos vamos, bueno, sí, lo que nos vamos a dar es un dato de cantidad de días que duramos pagando. Aquí vamos a ver otro tema de cobertura de intereses, que sería la utilidad de operación entre el gasto en gasto por interés. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a medir la capacidad de la empresa para cubrir sus pagos de intereses por deudas contraídas. Entonces, de la utilidad de operación, vamos a determinar si podemos solventar nuestros pagos para los créditos que se tengan. Esto también nos va a dar una cantidad de veces que podremos solventar esos pagos. Y tenemos el margen sobre ventas, que sería la utilidad neta entre las ventas netas. Bueno, aquí la idea es, generalmente lo que queremos es tener una utilidad neta, ¿verdad? Aquí no vamos a esperar que haya una pérdida, pero aquí lo que queremos es determinar la eficacia de la empresa para generar utilidades de las ventas que realiza. Entonces, hacer una comparación de este tipo de casos. Profe, una pregunta, ¿cómo se calcula el precio del inventario, el valor del inventario? El valor del inventario, ok. Sí, vea, lo comento tal vez para que me entienda la pregunta. Es que me ha tocado algunas veces también hablar con operaciones, ¿verdad? Y operaciones me dicen, necesito mover ese inventario porque me sale más caro tenerlo en bodega que, mm, que esté circulando, ¿verdad? Entonces siempre me pregunto, ¿cómo sacan? O sea, para mí sería exactamente el mismo valor del que fue comprado, ¿verdad? Pero al parecer sí tiene como un costo tenerlo ahí almacenado. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula ese valor? Ok. Si lo vemos contablemente, vamos a tener varias opciones. Vamos a hacerlo por webs, que significa último en entrar, primero en salir, que eso lo que queremos es, pensando que si yo tengo una compra, vamos a ver, digámoslo así, si yo tengo una compra de inventario que hice el 1 de junio, otra compra que hice el 15 de junio y otra compra que hice el 30 de junio, el valor que le voy a dar, posiblemente los valores o los costos de ese inventario vayan a ser diferentes. Entonces voy a darle un valor, si lo hago por webs, voy a darle el valor al último inventario, al que me entró de último, va a salir a ese costo. Si lo hacemos por PEPs, va a ser, y el primero que me entró, o sea, el que entró en junio, va a ser el primero que voy a ir vendiendo y así voy determinando ese costo. Si no, lo puedo hacer por un promedio. Pero ¿cómo? Si nos vamos ya a un tema no tan contable, sino cómo lo vamos haciendo en la práctica. Ok, si yo tengo este inventario y lo voy a tener casi que, vamos a ver, ¿qué hacen las empresas? Dicen, este inventario me va a quedar obsoleto, o tengo calendarios que son del año pasado o que ya casi se me van a vender, hay que tirarlos a un precio más barato, casi que precio de costo, para liquidarlos y obtener algo de ingresos. Y si no, lo que va a hacer es perderlo. Que ahí es cuando usted ve que las empresas empiezan a repartir todas las cosas internamente y ya es que esos son productos que posiblemente pasaron por un gasto dentro de la organización, contablemente dentro de la organización, pero así casi que determinar un costo alimentario podría verse desde la parte de si se me va a vencer o si se me va a quedar obsoleto, uno, o dos, también si ese inventario, el espacio físico que me está ocupando es mayor y me está, digamos, quitando un campo para un cliente nuevo. ¿Por qué? ¿Qué haces que tienen que hacer algunas empresas? Conseguirse otro lugar para almacenar las cosas. No sé si te ha pasado en la empresa, pero también eso implica un costo adicional. Sí, también. Entonces también esa es la parte que vemos, no sé, por lo menos yo hago una toma de inventario y me encuentro calendario del 2019, ¿ya para qué quiero eso? O sea, realmente si se puede reciclar, recíclenlo. Ujú. Bueno, Generalmente esto de botarlo.
me ha tocado como en el caso de telefonía, por ejemplo, no sé, profe, viene el nuevo iPhone, ¿verdad? Y no sé, ya es el 14 y estamos hablando que todavía en bodega hay iPhones 10. Entonces ya pues tiene un costo, ¿verdad? De tenerlo ahí más de, no sé, de 2 años ahí metido, ¿verdad? Y es un producto que no sale tan rápido. Pero entonces uno es donde escucha operaciones. Necesito mover el producto A, el B y el C, ¿verdad? Muévalo. Y, y uno me está costando muy caro tenerlo ahí. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo te está costando más caro si ya eso fue comprado a un precio? O sea, no puede ponerse más caro ahí. Pero De hecho, supongo, perdón, Kevin, que ahí es donde vienen los descuentos, donde viene el producto con descuento, sale tanto y tratan de sacar alguna promoción con tal de venderlo y no tener tal vez hasta pérdidas. claro, claro, en aquel momento, por ejemplo, operaciones lo que decía era, te voy a dar tal promo en tal producto, pero necesito que me traigas clientes que me compren este producto. Era en forma de promoción. Claro, así es la forma como las empresas van gestionando los inventarios, ¿verdad? Entonces, ahí es, como está diciendo Camilo, aquí es donde vienen las partes de los descuentos. Y aquí es cuando vemos, por ejemplo, bueno, primero es que me gusta mucho la tienda, pero cuando paso por la librería internacional, si vamos posiblemente bueno, todavía hoy, incluso hace unos meses atrás, todas las agendas ya tienen hoy un 50% de descuento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa agenda llegó a agosto y ahí nadie la va a comprar. ¿Quién va a comprar una agenda? Ojalá con un calendario para 4 meses. Entonces, también esos son los tipos de cosas que tienen que ir moviendo las empresas y tienen que ir analizando las empresas para ir haciéndolo. Antes yo siento que era un poquito más fácil mover los inventarios cuando, cuando el periodo fiscal iba bueno, se cerraba en septiembre. Ahorita que está cerrando en diciembre, ¿qué es lo que hacen los comercios? Casi que están pensando que como hay plata, como hay aguinaldo, los precios no están bajando. Entonces, muchos se los puede estar quedando. Si hablamos de ropa y ese tipo de cosas, posiblemente no hay tanto problema. Pero si hablamos como ese caso de agendas, de calendarios, ese tipo de cosas, posiblemente ahí sí hay que empezar a hacerle un análisis diferente a cómo voy a gestionar ese inventario. Creo que vamos a ver si me salté el anterior. Perfecto. Aquí serían los rendimientos sobre el inventario total promedio. Entonces, la utilidad neta entre el total promedio el activo total promedio, perdón. Aquí lo que vamos a tener son los rendimientos de los activos. Vamos a conocer los componentes que son los rendimientos de los activos totales. Vamos a tener también la utilidad neta entre las ventas netas por las ventas netas entre el activo total promedio. Esto es para medir los márgenes de rotación. Aquí tenemos el rendimiento sobre capital promedio, que esto es lo que nosotros comúnmente hablamos del ROI. No sé si ustedes, por lo menos en sus empresas, tienen este concepto tal vez claro, o si no lo tienen, o si no lo usen generalmente, y eso es un tema, bueno, creo que los que están en la parte que me parece que Camilo, que por lo menos creo que Ignacio y creo que Kevin se están en la clase perdón, en la parte de presupuesto. Aquí las empresas, por lo menos yo les digo que donde yo trabajo, nosotros ya tenemos determinado un ROE. Un ROE que significa la utilidad neta disponible o la utilidad neta, digamos, entre el capital contable. Nosotros somos una asociación solidarista, entonces nosotros determinamos cuál es la utilidad, digámoslo así, que no tenemos utilidades, pero determinamos cuál fue la utilidad del periodo contra el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio en una asociación solidarista? El aporte obrero y el ahorro, perdón, el ahorro obrero y el aporte patronal que se da. Entonces ahí es importante determinar ese ROE. ¿Por qué lo sacamos o cómo lo vamos a medir? Aquí nos van a dar un porcentaje.
Entonces ahí es cuando posiblemente vamos a ver que una empresa nos dicen que el ROE es, no sé, un 10%, un 12%, un tema así, y eso al final lo utilizamos para medir los resultados. Entonces también tenemos el rendimiento sobre el capital total promedio, que sería determinar la utilidad neta menos dividendos preferentes entre el capital promedio y el capital preferente. Esto sí es un tema tal vez muy, veámoslo así, eso es un tema muy para empresas, para, digámoslo así, para empresas y sociedades anónimas regularmente, porque generalmente no vemos este tipo de cosas como, no sé, en una financiera. Si lo vamos a hacer si lo vamos a agarrar en una cooperativa, si vamos a agarrar una solidarista o un banco, este tipo de razones no las vamos casi que poder aplicar. Para eso, creo que se los había comentado la vez pasada, vamos a utilizar otro tipo de indicadores y ahí vamos a utilizar la ficha CAMELS. No sé si por lo menos Jocelyn en el back ha visto que es la ficha CAMELS, que es, vamos a ver, elaborarla es muy larga, determinar los indicadores que son propios y eso al final se lo revisa, es bastante complejo, bastante complejo y también es importante que lo tengamos, o sea, realmente esto es como para que podamos ver que estas razones, la idea es que sean aplicables para la mayoría de empresas, pero no necesariamente van a ser aplicables para todas. Incluso si ustedes ven aquí, cuando hablamos de temas de ventas, de temas netos, de utilidad neta, de costos de producción, estamos muchas veces hablando de empresas puntualmente de producción. Entonces también para que lo tengamos para que lo consideremos. El uso de las razones financieras es para los administradores que emplean estas razones para ayudar al análisis, analizar, tomar controles y aplicar mejoras a las operaciones de la empresa. También para los analistas de crédito. Entonces también aquí es importante que los analistas de crédito puedan hacer un análisis de la capacidad de pago que tienen las empresas, que era básicamente como lo que les estaba diciendo. La empresa que quiere que me paguen rápido y yo pagar no tan rápido. Pero la idea es que estos analistas de crédito, estos analistas financieros puedan decirme o puedan asegurarme que cuando yo tenga que pagar, tengan los recursos disponibles para poder hacerlo. Y luego tenemos los analistas de valores, que serían análisis de acciones interesados en la eficiencia de la empresa y su posibilidad de crecimiento, así como pagar los intereses sobre los bonos. Entonces, cuando regularmente vamos a emitir nosotros acciones o vamos a remitir acciones. ¿Qué es esto? Que regularmente en Costa Rica, como les decía, no es una práctica tan común. Nosotros no tenemos un mercado tan desarrollado como lo podemos ver en otros países, incluso que son latinoamericanos. A veces pensamos que solo pasa en los países, bueno, en Estados Unidos, donde generalmente no sé si han visto este tipo de programas como Shark Tank y esas cosas, donde les dicen, ok, yo le vendo un porcentaje de mi empresa y es porque ellos lo van separando por la cantidad de acciones, cada acciones van representando un porcentaje, igual que nosotros, pero ellos sí lo tienen como muy planificado. Nosotros casi que el capital social lo usamos para abrir la empresa. Entonces, podemos encontrar empresas donde tienen un capital que fue con lo que se abrió de 100,000 colones y ese no se mueve. Lo tienen así. ¿Cuáles son las limitaciones de las razones financieras? Que tenemos los efectos de la inflación y la información financiera. Entonces aquí podemos tener
temas que nos pueden impactar muchísimo. Un caso que podemos ver en esto, cuando tenemos tal vez una empresa de producción, y tal vez ustedes los han visto cuando se han ido a hacer compras recientemente, incluso tal vez en los últimos meses, dicen, he visto que X producto o X productos están aumentando mucho. Incluso creo que salió un estudio hace unos días que me parece que eran como 180 productos de 270, algo así, de la canasta básica aumentaron de precio. Entonces también esos temas inflacionarios son parte de las limitaciones que vamos a tener en las áreas financieras. El promedio de la industria, que era lo que les estaba diciendo, el promedio de la industria, que es donde a veces nos queremos comparar, lo vamos a poder ver casi que en empresas grandes. O sea, difícilmente vamos a poder compararnos si somos una pyme que se dedica, no sé, a la creación de artesanías y los vendo en el aeropuerto, por decirle algo. Que yo pueda determinar cuáles otras pymes están haciendo lo mismo y cuántos son los costos, cuántos son las utilidades, cuántos son el promedio que ellos, cuáles son los proveedores y cada cuánto están pagando, cuántos días, ese tipo de cosas, es muy difícil poder hacerlos. Pero si queremos hacerlos, por ejemplo, me imagino que tal vez, yo les hablo de financieras porque trabajo en el sector financiero, pero si yo quiero hacer una comparación de cuántos son las utilidades que está generando el BAC, el BCR, el Nacional, la FICE, Promérica, todo este tipo de empresas, conseguir la información es bastante sencillo porque es básicamente meterse a la misma página de la empresa y descargar los estados financieros. También otras limitaciones son los diferentes métodos de evaluaciones de las partidas de los activos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vamos a darle unos valores o dentro de nuestras políticas contables le podemos dar un valor a un activo diferente que le puede dar a otra empresa. Por ejemplo, y también la forma como lo vamos a medir. Ahorita, si nosotros tenemos una inversión en una empresa, nosotros tenemos que decir, ok, yo voy a catalogar esta inversión y voy a decir que esta inversión la voy a tener para guardar mi dinero y que al final me genere los rendimientos. Normal. Pero incluso voy a tener inversiones que yo voy a tenerlas casi que a la mapeadas, por si ocupo plata, tenerlo a la vista, o sea, pasarlo a mis ingresos normales. Y también ver si incluso, si tengo, no sé, si soy una empresa, quiero invertir y compré acciones del Ministerio de Hacienda, compré bonos del Ministerio de Hacienda y quiero venderlas en un tiempo, también tengo que clasificarlas de este tipo de formas. También es importante determinar cuáles son los criterios aplicados en las razones, en las diferentes razones. Tal vez aquí no es parte del curso, pero también cuando ustedes pueden ver los estados financieros, y yo les digo, si lo quieren ver incluso más fácil, podríamos ver los estados financieros de una empresa, pues casi que cualquier empresa, podemos ver los estados financieros. ¿Y qué vamos a encontrarnos? Bueno, deberemos encontrarnos 5 cosas, que son el balance general, que es donde se reflejan los activos, los pasivos y el patrimonio. El estado de resultados, que es donde vamos a ver los ingresos y los gastos. El estado de cambios en el patrimonio, que es donde vamos a ver las variaciones que tuvo, como lo dice el patrimonio. El estado de flujo efectivo, que en ese lo que vamos a ver es qué pasó con los dineros que recibió la empresa durante el año, qué es los si los invertí, si me financié, cómo los gasté. Y otro punto que es importante, que muchas veces en las empresas no se hacen, son las notas a los estados financieros. En esas notas de los estados financieros es donde podemos determinar y podemos ver estos criterios que tienen las empresas. Entonces también es importante que tengamos eso claro, que
que podríamos tomarlo como un insumo para parte de los análisis. Aquí, ¿qué tenemos? Dentro de las razones financieras, cuando vemos los tipos de usuarios, lo que regularmente hablamos como partes interesadas o stakeholders, que son los usuarios de la información, digámoslo así. Entonces vamos a ver en los casos de el retorno de capital, ¿quiénes son los interesados? Los inversionistas. Los inversionistas quieren saber si la empresa al final, cuánto me va a generar, cuánto me va a devolver en dinero. Para las instituciones de crédito, digamos los bancos, quiero saber cuánto estoy endeudado. El banco quiere saber si yo en la empresa estoy muy endeudado y puedo hacerle frente a las obligaciones. Si el banco me pide por eso es que los estados financieros el banco se lo va a pedir y a veces le pide incluso las razones financieras. Y ahí lo que quiere ver, ¿qué es lo que quiere ver el banco? Saber si usted tiene otras deudas, puede revisar si esas deudas están al día, si están en mora o el estado en que se encuentren, para ver si somos sujetos de crédito o no. Tenemos los administradores, tal vez en estos casos sería la gerencia para determinar las razones de retorno. Entonces aquí lo que queremos saber es realmente si las inversiones que estamos haciendo nos están generando o nos van a generar algún tipo de ingreso posteriormente, ¿verdad? Los proveedores, ¿qué es lo que quieren saber los proveedores? De que les vamos a pagar. Entonces quieren saber que vamos a tener una liquidez adecuada. Los clientes, si somos clientes no sé, del BAC, es que generalmente intento tomar ejemplos de cada uno de los que están en las empresas, ¿verdad? De las empresas que hay representadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Que el cliente me va a guardar los recursos que son rentables, que tienen la liquidez suficiente. No sé si recuerdan esta noticia que pasó, no me acuerdo, hace muchos años, que incluso involucraba a la gente del BAC, que era cuando BAC llegó y empezó un rumor o chisme, como quieran decirle, de que el BAC iba a quebrar. ¿Qué es lo que pasó? Llegaba filas de gente al BAC para recuperar su plata, salir con su plata, irse con su plata para llevárselo para BAC. ¿Qué hizo BAC? Y lo hizo muy bien. Llegó y le dijo a la gente, tranquilos, que si es necesario, cerramos tarde, pero a todo el mundo le vamos a dar en la plata. Así lo hicieron. Habían filas de filas de filas. Así lo hicieron y eso que le ayudó al BAC, al final demostraron que era una empresa que tenía la liquidez y que tenía la solvencia para ese tipo de casos. Y ahorita yo creo que BAC todos sabemos lo que es, ¿verdad? En el tamaño y lo que abarca en el mercado. También esto que nos pasa con el gobierno y con las agencias gubernamentales o las agencias que son los reguladores. Otra de las partes interesadas era la comunidad. Por eso aquí dice que esto puede variar. Sí, claro, puede variar. ¿Qué es lo que le interesa a la comunidad? Que la empresa que está cerquita nos dé un beneficio. Yo les voy a poner un caso que vi que yo realmente no le ponía la atención del caso. Tengo familiares ligados a cooperativas en la zona sur. Entonces, una de las cosas que le interesaba a los pueblitos que eran de la zona sur era que esas comunidades o que esas empresas les pudiera hacer la parada de buses. Un tema sencillo como ese, ¿verdad? Que al final sí viene el logo de la empresa y todo el tema, sí, pero eso es lo que tal vez puntos que tal vez si vivimos aquí en el GAN no nos damos cuenta, no nos preocupa y vemos el MUPI y si está quebrado o no, pero para la comunidad esos son tipos de razones que sí le pueden dar una importancia más importante. Para los analistas financieros, ¿qué les interesa? Casi que todas las razones financieras. Para los grupos ambientales,
ver que las empresas sean conscientes. Incluso aquí, nosotros como país nos hemos metido mucho en, queremos ser un país bueno, carbón cero, ¿verdad? Creo que ya hay empresas, me parece que ya hay empresas que lo están haciendo y estos son temas que muchas personas no les dan una importancia, pero cuando vemos lo que puede representar a nivel, a otros niveles, sí les damos la importancia. O sea, aquí un ejemplo que tal vez no vemos o que no le damos importancia a nosotros internamente. ¿Ustedes recuerdan o saben por qué Coldplay vino al concierto y inició el concierto aquí? No, profe, yo no sé. Y increíblemente, Sí, claro. era por el tema de la naturaleza y la conservación que hacen y por las energías renovables que usamos. Esto suena que es muy, yo siento que a veces nosotros, por tal vez escucharlo tanto, no le damos tanta importancia, pero cuando vemos este tipo de cosas, uno dice, mira, llama mucho la atención. Eh, Tuve la oportunidad en diciembre de compartir con muchas personas de varios países latinoamericanos y estábamos hablando de que venía Coldplay y llega y me dice una compañera, una ecuatoriana, pero es que ¿cómo hacen ustedes si son un país aún más pequeño que nosotros para que llegue este tipo para que lleguen grupos así? Y la verdad es que en ese momento no sabía, pero cuando vemos este tipo de cosas, ahí son valores agregados que va teniendo el país sin darnos cuenta. Incluso creo que habían ganado, creo que incluso estando Carlos Alvarado nos dieron un premio por este tipo de cosas. En las razones financieras, el punto de partida es qué estamos buscando. Aquí lo que queremos saber es esto. Yo creo que al final la pregunta más importante, ¿cuál es el objetivo de hacer estas razones financieras? Si son una empresa comercial como la que trabaja Kevin o Camilo, ¿qué es lo que queremos saber? Si estamos pagando nuestras deudas, sí puede ser. Lo que queremos saber es que somos rentables, sí puede ser también. Queremos saber cuántos son nuestros costos del inventario. Puede ser que sí, puede ser que no. Queremos saber si nos están pagando muy lento. Sí, yo creo que en esa parte sí podría ser que la parte financiera haga un análisis de lo que queremos estar, lo que estamos viendo. Si somos una pyme, ¿queremos ver si podemos pagar los impuestos? Posiblemente sí. ¿Queremos saber si somos rentables? Posiblemente sí. ¿Queremos saber y queremos controlar nuestros costos de producción? Posiblemente sí. ¿Queremos sacar un ROE para que sea un 15%? Yo le diría que casi que en una empresa, en una pyme que viene empezando, lo que quiere es salir tablas o tener algo de utilidad. Entonces también ese tipo de cosas es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué es lo que nosotros queremos como empresa? Siempre en esto yo les digo, busquemos cuál es el objetivo propio o el objetivo de la empresa. Entonces, como bueno, ya hemos hablado, vienen las que son por rentabilidad, las que nos dicen si las empresas han tenido ganancias o no con relación a sus ventas. Que aquí podemos ver el tema de lo que les mencionaba del ROE. Tenemos las razones de retorno, que nos indica si la empresa, cómo está usando la empresa sus activos y su capital, si lo está invirtiendo de forma adecuada. Las de liquidez, que lo que queremos saber aquí es simplemente y llanamente es si con lo que estamos generando hoy podemos pagar nuestros pasivos o nuestras deudas.
El apalancamiento, si la empresa muestra mucha deuda o se está financiada principalmente por sus acciones. En este apalancamiento, tal vez esto es un tema importante. A veces, si somos una empresa, o depende del tipo de empresa, una opción que vamos a tener es buscar financiamiento en un banco y la otra es buscar financiamiento en los accionistas. Vamos a ver, no sé si vieron, tal vez no les guste mucho fútbol, pero no sé si vieron, la semana pasada creo que fue, que Saprissa dijo o sacó un comunicado de que le pidieron, buscaron financiamiento con sus accionistas y van a hacer una inversión, me parece que eran como de $3 millones o algo así. Entonces también es eso. ¿Qué puede hacer? Ir a buscar financiamiento al banco o ir a buscar a donde los accionistas. ¿Qué me sale más barato? En teoría, puede ser que no, pero en teoría ir a buscar a donde los accionistas que son dueños. ¿Qué van a querer ellos? Más rendimiento. Entonces también es parte de lo que podemos ir viendo. Ahí lo raro es que el presidente de Saprissa que había dicho casi como unos meses que Saprissa no era rentable, ¿verdad? Claro, pero aquí que vienen otras cosas que tal vez no, que en el fútbol, y esto, por favor, no me hagan hablar mucho porque a mí me entretiene y soy directivo de un equipo de segunda división, no se ven, que hay costos que no se ven. Por ejemplo, esto que clasificar al mundial, van a entrar a la federación $9 millones de dólares. Pero aparte de eso, un jugador que esté convocado, en este caso, no sé, Saprissa, que va a tener posiblemente a Aaron Cruz y a Kendall Waston en el mundial, eso le va a generar diariamente a Saprissa, o incluso con solo estar en la fase de grupos, posiblemente unos $300,000. Con solo eso, aparte de eso, lo que va a recibir de premio mundial. Entonces, posiblemente no ha sido rentable en los últimos meses, y se ha visto, ¿verdad? Con las decisiones que han tomado, pero, y también con el tema de pandemia que sí afectó mucho, pero posiblemente en estos meses que se viene esa cantidad de dinero, ya va a haber un retorno de capital que va a ser importante. Incluso podría ser que este dinero vaya directo a las arcas de los accionistas. Perdón. Vamos a ver. Aquí tenemos que las razones con grandes desviaciones solo indican síntomas de un problema. Entonces aquí por ejemplo, cuando vamos a ver si hacemos una razón comparando nuestro activo circulante contra nuestro pasivo circulante, es decir, cuánto líquido tenemos para pagar nuestros pasivos a corto plazo, si va a dar menos de 1, significa que que no podemos o que no vamos a poder pagar nuestras deudas en el corto plazo. Y esto es un tema que es muy importante y yo siempre se los digo regularmente cuando hacemos este tipo de cursos. Las empresas, todas las empresas pueden tener muchos problemas, pero hay uno o dos que se le pueden generar quiebra, que es no poder solventar sus pagos. Si usted puede hacer sus pagos y internamente tiene un montón de problemas, los puede ir resolviendo. ¿Qué es lo que pasa? Si la empresa no puede seguir haciendo sus pagos, ahí es cuando ya se pierde la credibilidad, cuando ya se pierde un montón de cosas que van pasando internamente. Y esto le pasó, no sé si recuerdan, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, pero aquí dice Jamber, ya me acordé. Cuando no sé si recuerdan Jamber, que era una empresa en teoría exitosísima, una empresa que tenía muchas ventas, mucha liquidez, que incluso casi que llegaba a los bancos y le prestaban por solo ser Jamber, y después preferiblemente no se pudo
y se dieron cuenta que que no podían solventar las deudas. ¿Qué pasó en eso? No se pudo rescatar. ¿Por qué les puse el caso del BAC? El BAC demostró con su liquidez y como manejó ese caso, esa crisis de ese momento, que era una empresa solvente. ¿Qué hizo? Aumentó y mejoró su reputación. Otro de los puntos es que normalmente los juicios pueden ser mejores cuando se usan grupos de razones para juzgar el desempeño global de la empresa. Por eso es que yo les digo, ok, estoy cobrando rápido, estoy pagando lento, estoy rotando mi inventario de forma adecuada, puedo solventar mis activos, puedo solventar, perdón, mis deudas, mis activos los estoy usando de forma adecuada para poder generar utilidades. A mí ese tipo de cosas hay que analizarlas. Debe complementarse con un análisis horizontal y vertical, que eso también lo vamos a ver. Debe tomarse en cuenta el factor de la estacionalidad. ¿Saben qué es el factor de la estacionalidad? Ok, veámoslo así. Hay momentos donde las empresas tienen que tener, donde van a recibir mucho dinero. Hoy justamente hablaba con una cooperativa que es, bueno, cooperativa, ellos venden café. Los meses donde ellos reciben de verdad plata va siendo diciembre, enero y febrero, perdón, noviembre, diciembre y enero. Ahí es donde ellos hacen las ventas y empiezan a soltar, donde empiezan a recibir casi que toda la plata. Casi que los demás meses, casi que 9 meses van siendo puros gastos, puros costos. Entonces, también es determinar cuáles son los meses estacionales para hacerlo. En una financiera, un mes donde posiblemente la colocación no sea tan buena, en diciembre porque nos entró la plata del aguinaldo. ¿Dónde va a ser posiblemente mejor? En febrero, que viene entrada de clases, en Semana Santa, si la gente quiere hacer un viaje, también todo ese tipo de cosas tenemos que ir analizando. Aquí también es importante utilizar estados financieros auditados para saber qué queremos ver en los estados financieros auditados. Aquí les voy a decir que por lo menos deberíamos buscar en los estados financieros dos cosas, digámoslo así. La primera es la opinión de la auditoría. Aquí la auditoría nos puede dar diferentes tipos de opiniones, ya sea limpia, con salvedades perdón, ya lo estoy haciendo mucho, muy largo. Limpia, con salvedades, puede abstenerse, pero también aparte de eso tiene que buscar, que es casi que al final del estado financiero, nos van a decir si la empresa tiene el principio de negocio en marcha. Y aquí les voy a poner también un ejemplo. Yo hice la auditoría no sé si conocen a Aeris. Aeris son los administradores del aeropuerto. Ellos les dan una licencia para que administren el aeropuerto, digamos, como una concesión, y se lo daban por 15 años. Justo cuando yo llegué era el año 15. Entonces, bueno, el año 14 más bien. Uno de los temas que yo puse, por cierto se enojaron conmigo, era que yo puse que hay un tema de principio en marcha donde la empresa espera seguir continuando, pero haciendo la salvedad de que el próximo año se tenía que renovar la concesión y que existe el riesgo que no nos la renueven. Entonces ahí podría afectar eso y determinar eventos subsecuentes o eventos que ya pasaron posteriormente. Por ejemplo, les voy a poner uno rapidísimo para tal vez no alargarlo más. Si yo tengo una empresa de producción donde una de las líneas, digamos, tengo dos líneas, una parte que sea, no sé, producción de cartones para cajas, para hacer, no sé, las cosas de los Big Macs, de las cajitas, de las papas, todas estas partes, toda la parte que sea, creo que sí le dicen corrugado. Y tengo otra parte que es la parte de plásticos, por decirles algo, y la parte de cajas me genera un 70% de los ingresos. Vamos a ver, si esta planta por X razón prendió fuego un día en la noche y se quemó todo,
está bien, los saldos que yo tengo contablemente pueden estar bien, pueden estar perfectos, no puede haber ningún problema con ellos, pero como una parte que tiene que informar los estados financieros auditados es que ese evento subsecuente a mi informe, puede afectar a la empresa y puede afectar la liquidez de la empresa a futuro. Entonces, también es por eso importante determinar algunas pautas que los estados financieros nos pueden ayudar. Y, bueno, otro de los puntos es que los datos comparados deben tener el mismo tratamiento contable. Por eso es que nosotros contablemente tenemos las normas internacionales de contabilidad. Esto lo que requiere es que los estados financieros sean generales o que sean entendibles para las empresas que tienen ese tipo de conocimientos, para las personas que tienen ese tipo de conocimientos, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reviso un estado financiero de BRIT, que es una empresa nacional, y si voy a revisar un estado financiero de una empresa como Lala, que es mexicana, debería ser relativamente comprensible porque estaríamos los dos, en teoría, aplicando NIF y NIC. Entonces, también ese tipo de cosas es importante. Y los otros puntos son los efectos de la inflación, que yo creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, con esto, muchachos, se nos hizo un poquito largo, ¿verdad? 8:30. Pero no sé si tienen alguna duda, alguna consulta a esto, algún otro comentario. De mi parte no, profe. De mi parte tampoco. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias y bueno, nos veríamos no el miércoles, sino el viernes y ya ese día les prometo que vamos a ver esto con una forma más práctica y ahí la idea es que nos quede un poquito más claro. Bueno, muchachos, de mi parte sería esto. Buenas noches, que las termine de ir bien el resto de la semana y nos estamos viendo. Si tienen alguna duda me avisan y les voy a subir la presentación al eCampus. Gracias, profe. Listo, Buenísimo. hasta Buenas luego, noches, profe. muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches.